Cuando crees que ya no puedes más, cuando el mundo te ha empujado tan lejos que ni siquiera reconoces el suelo bajo tus pies, es justo ahí donde el destino empieza a jugar sus cartas. Porque a veces, perderte en la inmensidad salvaje del oeste no es una desgracia. Es la única forma de encontrar aquello que ni sabías que te hacía falta. Y quédate hasta el final, porque esta historia no va de sobrevivir al desierto, va de sobrevivir al corazón. Imagina el calor brutal de una tarde en la década de 1880. El sol caía inclinado sobre el desierto alto, derramando barras de luz ámbar sobre los matorrales secos. El polvo viajaba con el viento como humo pálido, atrapando el resplandor como si la tierra entera ardiera en silencio, reduciéndose lentamente a brasas invisibles. El paisaje era majestuoso, sí, pero también despiadado. A kilómetros de cualquier camino marcado avanzaba una joven con una bolsa de lona desgarrada al hombro y el cansancio marcando cada uno de sus pasos. Su nombre era Sarah Whitford y llevaba caminando desde antes de que el sol asomara. Sus botas, que alguna vez fueron resistentes, tenían las suelas vencidas. Su vestido estaba rígido por la arena, pegado a sus piernas como una segunda piel áspera. El calor le aplastaba los hombros como una mano invisible que la retaba a rendirse. Pero no se detuvo. Siguió avanzando, un paso tras otro, guiada por un sonido tan débil que dudaba haberlo escuchado realmente. Algo parecido a agua corriendo, algo parecido a esperanza. Cuando por fin alcanzó la curva poco profunda de Willow Creek, sus piernas temblaban sin control. Cayó de rodillas en el barro, tomó el agua fresca entre sus manos y bebió con desesperación, como si fuera el primer gesto de bondad que el mundo le concedía en semanas. Cerró los ojos apenas un instante, dejando que la brisa le trajera el aroma tenue de salvia y menta silvestre. Entonces, el silencio se quebró. Un relincho agudo cortó el aire, cascos golpeando tierra dura. Sara alzó la vista justo a tiempo para ver a un enorme semental oscuro encabritarse a pocos metros de ella. Su sombra la cubrió por completo cuando el animal se elevó aún más, resoplando con fuerza. Retrocedió torpemente, con las manos arañando piedras polvorientas, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. El caballo cayó al suelo con un estruendo aterrador, y entonces una voz profunda atravesó la tensión. Tranquilo. Abajo, Ghost. La orden fue firme, autoritaria, definitiva. El caballo obedeció al instante, como si esa voz tuviera el poder de sujetarle el alma. Sus cascos se aquietaron. Su respiración se estabilizó. Sarah, aún jadeando, levantó la mirada y vio un rostro que jamás olvidaría. El hombre estaba erguido en la silla, con el sol poniente dorando los bordes de su cabello oscuro y marcando sus pómulos altos. No había sorpresa en su expresión, ni miedo. Solo una quietud templada, el tipo de poder que nace de confiar en uno mismo más que en la misericordia del mundo. Se llamaba Don Lone Bear, un ganadero apache cuya reputación feroz se extendía por 100 millas de territorio abierto. Él la observó en silencio, con una mirada intensa que parecía pesar cada fragmento de su historia sin necesidad de palabras. Sus ojos, oscuros como un cañón en sombra, recorrieron sus botas desgastadas, su bolso deshilachado, su postura agotada. Nada en su rostro tallado en piedra se suavizó. ¿Qué haces en territorio apache?, preguntó con calma, pero con la fuerza implacable del viento del desierto. No gritó, no hacía falta. Ahora bien, en otra historia, tal vez Sara habría caído desmayada con elegancia o suplicado ayuda con lágrimas delicadas. Pero Sara ya no tenía energía para dignidades teatrales. El cansancio, el hambre y el terror de haber estado a punto de morir aplastada destrozaron cualquier filtro social. En lugar de desmayarse, comenzó a hablar y hablar y hablar. Bajó la mirada hacia sus botas arruinadas, luego volvió a mirar al imponente hombre frente a ella y dejó escapar todo, que iba rumbo a un pueblo que empezaba a sospechar que jamás había existido, que el hombre del este que le vendió el mapa era un estafador descarado, que el zapatero que prometió botas indestructibles debería ser acusado de traición,
que el sol allí afuera parecía estar en todos lados al mismo tiempo y que no tenía la menor idea de cómo orientarse. Se quejó del polvo, de las plantas espinosas que parecían odiarla personalmente, y del drama insoportable de no haber probado una taza de té decente en 3 días. Cuando finalmente se quedó sin aliento, el arroyo quedó envuelto en un silencio pesado. Don Lone Bear simplemente la miraba, procesando aquella cascada de palabras como si analizara una tormenta inesperada. Luego descendió del caballo con un movimiento fluido, clavando las botas en la tierra. El semental le dio un leve empujón, como preguntando qué hacer con esa criatura ruidosa. Dawn apoyó una mano firme en su cuello. No deberías estar sola aquí, dijo con voz grave, constante como un trueno lejano. Esta tierra no es amable. Y tenía razón. De pronto, la adrenalina la abandonó a Sara y el peso real de cada kilómetro recorrido se hundió en sus huesos. No tenía elección, murmuró, su energía chispeante apagándose en una vulnerabilidad sincera. Él la evaluó de nuevo, como si decidiera si creía en su historia. Levántate, indicó. Ella obedeció, tambaleándose. El mundo giró un instante, luego se estabilizó. «Estás herida». «Solo cansada», insistió ella. Él ignoró la respuesta y examinó el rasguño en su sien, la sequedad extrema de sus labios, el temblor involuntario de sus manos. «Ven conmigo. Mi rancho está cerca». Él la dudó. La chica de ciudad desconfiada peleaba contra la viajera desesperada. «No quiero problemas». Él tensó ligeramente la mandíbula. «Si quisiera hacerte daño, ya lo sabrías». No fue amenaza, fue verdad desnuda. Y en el oeste, la verdad pesa más que cualquier promesa. Sara asintió. Don la ayudó a montar detrás de él, su mano firme y cálida en su codo. Cuando el caballo avanzó, ella sintió el calor sólido de su espalda y el ritmo constante de su respiración mientras guiaba al semental entre la salvia espesa. Así comenzó el paseo más incómodamente memorable del territorio. Él, un hombre que usaba las palabras como si fueran oro escaso. Ella, llenando cada silencio con preguntas nerviosas. Habló del caballo, de las plantas espinosas, de si el rancho tendría una cocina real. Cada tanto él soltaba un suspiro apenas perceptible. Era su única señal de que escuchaba. El contraste era casi cómico, y sin embargo, inevitable. Con el sol tiñendo el cielo de cobre, apareció ante ellos el Rancho Bear, un corral solitario, cobertizos largos, madera oscurecida por años de viento. Sara no lo sabía aún, pero no solo había encontrado un refugio para sus pies heridos. Sin darse cuenta, había comenzado a abrir el corazón de un hombre que juró no volver a entregarlo jamás. Y esa primera noche en el rancho Lone Bear, mientras el agotamiento la envolvía por completo, el destino ya estaba escribiendo algo mucho más grande que un simple rescate en el desierto. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que viene después es todavía más intenso. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia del salvaje oeste. Quiero leerte y saber hasta dónde han llegado estas leyendas. Cuando finalmente amaneció en el alto desierto, se despertó con el silbido del viento que se deslizaba por debajo de la puerta y el reconfortante y débil olor a humo de cedro que provenía de la cocina. Le dolían mucho las extremidades, pero al estirarse se dio cuenta de que era un dolor bueno, del tipo que le recordaba que todavía estaba viva y respiraba. Se lavó la cara en una pequeña palangana de hojalata, se recogió el pelo para afrontar el día y salió al exterior. El rancho ya se estaba animando con la fresca luz de la mañana. Los hombres transportaban pesadas balas de heno. Las mujeres revisaban los abrevaderos y los niños descalzos corrían rápidos como conejos entre los cobertizos. Sara no era el tipo de mujer que se quedaba sentada sin hacer nada y se limitaba a ser una invitada, sobre todo cuando sentía que le debía la vida a la gente de allí. Necesitaba un momento para recuperar el equilibrio en este nuevo y extraño mundo. Cocinar siempre había sido su mayor refugio. Como solía decir su madre, un buen guiso podía calmar cualquier tipo de tormenta, y Sara esperaba que pudiera calmar parte de la inquietud que se apoderaba de ella.
Así que entró en la cálida cocina, se arremangó y se puso manos a la obra. Encontró una enorme olla de hierro lo suficientemente grande como para alimentar a una docena de hambrientos peones del rancho y la llenó con agua fresca del pozo. A esto añadió granos de maíz dulce, tiras gruesas de carne ahumada, cebollas picadas y una generosa pizca de salvia seca. El olor comenzó a elevarse lentamente, pasando de suave a intenso, saliendo seductoramente por las ventanas abiertas y extendiéndose por el ajetreado patio. Déjame contarte un secreto sobre los campamentos de vaqueros y los ranchos en funcionamiento. Los hombres rara vez se alimentan bien por sus propios medios. Antes de que Sarah llegara, la idea que Dan Lone Bear tenía de las raciones de soltero era estrictamente de supervivencia, no de placer. Así que, al mediodía, la mayor parte del rancho seguía ese increíble aroma que hacía la boca agua con gran curiosidad. Los peones se reunieron a su alrededor, quejándose en broma unos a otros de los frijoles secos y sin sabor que habían estado sufriendo antes de que este ángel culinario cayera en sus manos. Trataron la olla burbujeante como si fuera un auténtico milagro. Y entonces llegó el jefe cuando Dawn finalmente apareció en la puerta, con su alta figura bloqueando la luz. Los demás peones se retiraron rápidamente, algunos con sutileza, otros sin ella. De repente, quedando solos los dos en la cálida cocina, Dawn se quedó en el umbral. Sin estar del todo seguro de si realmente quería entrar, hizo todo lo posible por mantener su severidad, su personalidad de jefe imperturbable. Algo huele diferente, notó. Su voz era baja y cautelosa. Sarah, obligándose a mantener la voz firme, le entregó un cuenco de hojalata con la comida humeante. Cuando él lo cogió, sus dedos se rozaron accidentalmente. Su piel estaba maravillosamente cálida. Mientras que la de ella aún estaba fría por el aire de la mañana, Don levantó la cuchara y dio un solo bocado, y entonces simplemente dejó de respirar. Sarah se quedó paralizada por el pánico. ¿Está malo? ¿He puesto demasiada salvia?, preguntó ella, con el corazón encogido. Pero Don solo levantó una mano, silenciándola durante un largo y angustioso momento. No se movió, ni siquiera parpadeó. Solo miró fijamente el guiso como si tuviera la forma exacta de un recuerdo precioso que creía perdido para siempre. Cuando finalmente habló, su voz grave sonaba áspera. Cuando era niño, dijo en voz baja, mi madre solía cocinar algo muy parecido a este maíz con salvia. Un poco de carne seca. Lo llamaba guiso reconfortante. Dio otro bocado lento, y Sarah prácticamente pudo ver cómo la dureza que había en su interior se derretía. Confesó que ella había muerto cuando él solo tenía 14 años. Sarah permaneció en silencio. Sintiendo que la quietud era sagrada, terrorizado de romperla, le preguntó dónde había aprendido a hacerlo. Y cuando ella respondió en voz baja que lo había aprendido de su madre y del hambre, Don levantó los ojos hacia ella y la miró de una forma completamente diferente. Ahora con una mirada firme, evaluadora, pero en absoluto fría. Algo mucho más cálido vivía detrás de esos ojos oscuros, como un fuego lejano visto a través de una grieta en una piedra oscura en la noche. Intentó ocultar lo profundamente conmovido que estaba, pero fracasó por completo. Ese único plato de estofado cambió por completo la atmósfera entre ellos. La quietud que lo rodeaba se suavizó lo suficiente como para que Sara finalmente pudiera respirar con más facilidad. Unos momentos más tarde, él le pidió que lo acompañara, admitiendo que sospechaba que algo andaba mal con el agua del rancho. Esta era la oportunidad perfecta para que Sara demostrara su valía más allá de la cocina. Esa misma mañana, se había aventurado a salir al corral. Los hermosos caballos que había allí no solo estaban enfermos, sino que se estaban debilitando, con el pelaje opaco y la respiración superficial. Sara había aprendido algunos trucos brillantes de su padre, quien creía que los animales hablaban en su propio lenguaje pintoresco y que lo único que una persona necesitaba era suficiente paciencia para escuchar. Había examinado a 6 caballos y confirmado que tenían tensión alrededor del vientre, lentitud, y notó un leve olor químico cerca del lecho del arroyo. Cuando le dijo a Don que estaba de acuerdo con lo del agua, partieron juntos,
caminando uno al lado del otro. El sol estaba más alto en el cielo cuando llegaron al sendero superior que conducía al nacimiento del arroyo. La subida no era empinada, pero el terreno era irregular y estaba salpicado de piedras sueltas. Don caminaba delante con paso mesurado y firme. Él le dijo que ella escuchaba bien, y ella admitió que tenía que hacerlo porque los animales eran los únicos que le devolvían la escucha. Pronto llegaron a una estrecha hendidura en las rocas por donde goteaba el agua. Sarah se arrodilló, haciendo uso de sus habilidades de detective veterinaria, y sumergió 2 dedos en el charco. La temperatura era extraña, demasiado cálida para el deshielo primaveral. Se llevó la mano a la nariz y percibió el inconfundible olor metálico de los minerales alterados por algo extraño. «Algo se está filtrando en el agua», murmuró. Dan se arrodilló a su lado y señaló una cueva que había sido abierta por una violenta tormenta 3 inviernos atrás. Cuando miraron dentro, la luz se filtraba a través de las grietas de la piedra, revelando fragmentos de metal oxidado enterrados en el sedimento y terribles rastros de residuos químicos. «Contaminación tóxica», susurró Sarah, dándose cuenta de que alguien había vertido allí equipos viejos hacía décadas. Don apretó la mandíbula al ver la contaminación. «Esta tierra guarda los recuerdos de todos los hombres que la han utilizado», dijo. Incluso los que dejaron veneno no dudaron. Inmediatamente se pusieron a trabajar juntos. Un frente unido contra el daño. Sarah tomó muestras con cuidado mientras Dan utilizaba su inmensa fuerza para mover piedras pesadas, despejando nuevos canales para que el agua contaminada no pudiera correr directamente hacia el arroyo. Mientras trabajaban juntos la tierra, sus manos volvieron a rozarse accidentalmente. La suya, cálida, y la de ella, fría por el agua de la montaña. Sarah sintió algo rápido e innegablemente eléctrico agitarse bajo sus costillas. Fingió no darse cuenta, y Dawn se quedó en silencio, aunque se detuvo notablemente medio segundo más antes de retirar la mano. A última hora de la tarde, la pareja de detectives había construido con éxito una presa temporal y resistente con rocas limpias y ramas. No resolvería todo de forma permanente, pero ralentizaría drásticamente el daño y salvaría a su rebaño. Mientras descendían juntos por la cresta, bajo la luz menguante, Dawn se volvió hacia ella. Le dirigió una mirada firme e indescifrable, pero profundamente más suave que cualquier otra que ella hubiera visto antes en él. «Es útil tenerte cerca», le dijo. No era poesía florida, no era una gran declaración de amor, pero provenía de un hombre que protegía su corazón con tanta ferocidad como Don Lone Bear. Escuchar esas tranquilas palabras de respeto fue como recibir una medalla de honor. Sarah no pudo evitar ocultar una pequeña sonrisa triunfante mientras caminaban de regreso al rancho. Sabía que las frías paredes del corazón del vaquero finalmente estaban comenzando a derretirse. La semana siguiente, la vida en el rancho Lone Bear se estableció en un ritmo maravillosamente tranquilo. Sarah pasaba los días realizando chequeos matutinos a los caballos y preparando abundantes almuerzos con lo que el rancho podía ofrecer. En las largas y tranquilas tardes, trabajaba en la mezcla de lavados a base de hierbas que Don le había enseñado a hacer. Ninguno de los dos dijo una sola palabra sobre lo que bullía entre ellos. Sin embargo, ambos sentían cómo su innegable calor aumentaba, igual que el implacable sol del desierto. Era esa hermosa y frágil etapa de un romance en la que cada pensamiento tácito se siente pesado y cada mirada persistente encierra una promesa. Pero, como todos sabemos, la verdadera paz en el salvaje oeste rara vez duraba. El cambio en el viento llegó una tarde, cuando Sarah estaba fuera de la cocina, cortando tranquilamente verduras. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un hermoso resplandor fundido sobre las extensas llanuras de Salvia. A lo lejos, una tenue nube de polvo se elevó de repente en el camino que conducía al rancho, lo que indicaba que se acercaba rápidamente un jinete. Los niños del rancho, con su vista aguda, lo vieron primero. Una niña gritó que venía alguien, protegiéndose los ojos con la mano contra la luz dorada. Al oír el alboroto, Sarah se enderezó de su trabajo para mirar,
y el jinete frenó su caballo al acercarse a la puerta de madera. Era un hombre alto y apuesto, con la piel bronceada bajo un sombrero de ala blanca. Su abrigo estaba completamente cubierto de polvo por el largo camino, pero la brillante sonrisa que se dibujó en su rostro en cuanto la vio era maravillosamente cálida y familiar. A Sarah se le cortó la respiración. «Evan», susurró incrédula. Él se bajó del caballo, sin apenas soltar las riendas de cuero, y se dirigió decididamente hacia ella. El alivio en su rostro rayaba prácticamente en la alegría pura. Le dijo que la había estado buscando durante una semana y, sin dudarlo ni un instante, la abrazó con fuerza. Fue un abrazo fuerte, pero increíblemente tierno, lleno de un antiguo afecto que simplemente no se había agriado con el tiempo. Sarah no le dio más vueltas. Simplemente le devolvió el abrazo, sintiéndose profundamente agradecida por ver una parte de su antigua vida que no se había vuelto cruel. Por un instante, era solo una joven aliviada que abrazaba a un querido y alegre amigo de su pasado. Y como estaba tan absorta en el alivio de ese momento de alegría, no se fijó en Dawn hasta que Evan lo hizo. Los ojos de Evan se desviaron por encima del hombro de ella hacia la alta e imponente figura que permanecía perfectamente inmóvil junto al pozo. Sarah se volvió para mirar. Señoras, probablemente puedan imaginar la expresión del rostro de nuestro vaquero ferozmente protector. Dawn permanecía allí como una escultura del desierto. Estaba completamente inmóvil, en absoluto silencio, y su mandíbula estaba apretada con fuerza. Pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. No eran fríos en absoluto. No. Ardían como carbones enterrados bajo las cenizas. Avanzó con ese mismo paso mesurado que Sarah había llegado a reconocer como perfectamente tranquilo en la superficie, pero con una tormenta furiosa en su interior. Cuando llegó a ellos, ni siquiera se molestó en mirar primero a Sarah. Miró directamente a Evan. «Déjala ir», dijo Dan en voz baja. Evan parpadeó, con una comprensible expresión de confusión, pero manteniéndose perfectamente educado. Se disculpó, diciendo que no pretendía faltar al respeto y explicando que era un amigo, pero Dawn no aceptó ni una sola palabra. «La estás reteniendo», respondió Dan. Su voz seguía siendo aterradoramente tranquila. «Ya basta». Sarah sintió cómo el intenso calor de la vergüenza le subía rápidamente por el cuello. Intentó frenéticamente suavizar las cosas, presentando a Evan Brooks y explicando que se conocían del este. Siempre caballeroso, Evan le tendió una mano amistosa y dijo que era un placer, pero Dawn no le dio la mano. En cambio, se interpuso entre ellos, guiando sutil pero inequívocamente a Sarah a la seguridad de su ancha espalda. La posesividad cruda y descarada del gesto fue tan intensa que a Sarah se le cortó la respiración. Evan se limitó a silbar suavemente y comentó: «Muy bien, entonces», entendiendo el mensaje. A su alrededor, los niños se rieron y algunos de los peones del rancho intercambiaron miradas cómplices. Parecía como si todo el rancho pudiera sentir la intensa tensión romántica que crepitaba en el aire. Sarah se acercó rápidamente a Dawn y le susurró que aquello era vergonzoso. Dawn ni siquiera la miró. Sus ojos seguían fijos en Evan mientras preguntaba: «¿Para quién?» «Para mí». Él no respondió a sus protestas, pero el tic de enfado en su fuerte mandíbula le dijo todo lo que necesitaba saber. El hombre, inamovible como una montaña, estaba violentamente y sin remordimientos celoso, y la comedia de la noche no había hecho más que empezar, ya que Evan acabó quedándose a cenar. Gracias, en gran parte, a las mujeres del rancho, increíblemente hospitalarias, que insistieron en que nunca se debía rechazar a un viajero con hambre. Sarah cocinó la comida como de costumbre, aunque sus manos temblaban cada vez que lo hacía. Sentía la intensa mirada de Dawn sobre ella, y él la observaba. Dios, ¿cómo la observaba? Durante la cena, Dawn se cernía sobre la escena como una nube de tormenta muy territorial. Cuando Evan extendió educadamente la mano para coger un cuenco, Dawn lo empujó hacia él con un golpe agresivo que hizo que el guiso caliente se derramara por los lados. Cuando Evan cometió el inocente error de inclinarse demasiado cerca de la mesa donde estaba Sarah,
Dawn apareció de repente entre ellos tan rápido que dos de los niños se quedaron boquiabiertos por la sorpresa. El punto álgido de sus celos llegó cuando Evan elogió alegremente la cocina de Sarah. Dawn inmediatamente afirmó con firmeza: «Ella no cocina para ti». Sarah casi deja caer la cuchara de servir por la sorpresa y le regañó. Pero Dawn se limitó a mirar fijamente a Evan, con descaro, desafiándolo a objetar, con la esperanza de aliviar la terrible y espesa incomodidad de la velada. Sarah decidió hornear pan de maíz dulce para todos. Llevaba la pesada bandeja al patio cuando el alegre y despistado Evans se acercó. Inmediatamente se ofreció a ayudarla, pero antes de que Sarah pudiera siquiera responder, Dawn apareció de la nada, como un espíritu vengativo. «Yo lo llevaré», anunció Dawn. Sin embargo, en su intenso afán machista por interponerse entre Evan y la bandeja, la agarró con demasiada rapidez. El repentino movimiento brusco hizo que un gran trozo cuadrado de pan de maíz dulce se deslizara por el borde y cayera al suelo. Un niño que estaba cerca chilló, señalando que había dejado caer el trozo grande. Fue un momento ridículo y hilarantemente indigno para el gran y temible ranchero apache. Dawn se agachó inmediatamente para recoger el pan de maíz caído. Murmurando obstinadamente la peor excusa de la historia, solo estaba comprobando si tenía suciedad. Evan, todavía demasiado alegre para su propio bien, señaló fácilmente que el pan de maíz estaba, de hecho, cubierto de suciedad. Dawn se levantó lentamente y le lanzó a Evan una mirada letal que lo decía todo. «Te enterraré en esta suciedad». Finalmente, harta del circo alimentado por la testosterona, Sarah le arrebató la bandeja a Dawn de las manos. Les exigió a ambos que dejaran de comportarse como niños. Evan soltó un suspiro dramático, alegando que lo estaba intentando, pero culpando a Dawn. Y Dawn, el feroz, estoico e inquebrantable Don Lone Bear, simplemente cruzó sus enormes brazos sobre el pecho como un niño regañado y exigió: «¿Y yo qué?». Sarah no pudo hacer otra cosa que gemir directamente en sus manos. Entre un intruso alegre que no sabía leer el ambiente y un vaquero melancólico que no sabía cómo manejar su propio corazón, estaba segura de que este rancho sería su perdición absoluta. La tensión en el rancho del oso solitario había estado latente durante días, densa y pesada como el aire del desierto justo antes de una tormenta. Y como te dirá cualquier mujer que haya vivido alguna vez un romance complicado, rara vez son los grandes acontecimientos dramáticos los que llevan las cosas al límite. No, casi siempre son los detalles más pequeños y ridículos. En este caso, fue un trozo de hilo. Después de una larga y ajetreada cena, Sarah salió al exterior para tomar un respiro del aire fresco de la noche. Había estado trabajando duro, ayudando a los hombres en el campo ese mismo día, y en medio de todo ese polvo y trabajo, un molesto botón de la parte trasera de su vestido se había desprendido. De pie en las tranquilas sombras del patio, se estiró torpemente por encima del hombro, haciendo todo lo posible por arreglarlo, pero sus dedos cansados simplemente no encontraban el ángulo adecuado. Evan, que siempre era maravillosamente observador, pero carecía por completo de sentido de la oportunidad, se dio cuenta de su dificultad. «Ven», le dijo amablemente, colocándose justo detrás de ella. Se rió entre dientes, recordándole que siempre le costaba abrochar los botones de la espalda. Levantó la tela suelta con cortés familiaridad, rozando ligeramente con los dedos su delicado omóplato mientras le abrochaba con cuidado el botón. Y ese, amigos míos, fue el momento exacto en que Don Lone Bear dobló la esquina. Se quedó paralizado a medio paso y durante un aterrador latido. Nadie en el patio se atrevió a moverse. Entonces Don avanzó con tal rapidez que el polvo seco del desierto se arremolinó en el aire detrás de él. Su gran mano se cerró con firmeza sobre el codo de Sarah. No la agarró con brusquedad, pero la sujetó con suficiente firmeza como para alejarla físicamente un paso muy claro de Evan. Su otra mano se cernía peligrosamente cerca del pecho de Evan. Una silenciosa advertencia. «Ese no es tu lugar», le dijo Don a Evan. Su voz estaba completamente tranquila, pero déjame decirte que ese tono mortalmente tranquilo
era mucho más amenazador que si hubiera gritado a pleno pulmón. Evan levantó inmediatamente ambas manos en señal de rendición y explicó con una sonrisa nerviosa que solo estaba ayudando. Los ojos oscuros e intensos de Dawn se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas mientras afirmaba: «Yo puedo ayudar, Sarah». Absolutamente mortificada por esta repentina muestra de locura territorial, balbuceó incrédula. Le dijo a Dan que parara, insistiendo en que solo era un botón. Dawn la miró con la seriedad mortal e inflexible que normalmente se reserva para asuntos de vida o muerte, y declaró con firmeza: «Los botones importan». Evan tosió en su mano, tratando desesperadamente de ocultar una carcajada. «Los botones importan», repitió Evan en voz baja, completamente encantado por lo absurdo del imponente ranchero apache. Don lanzó al alegre intruso una mirada furiosa que podría haber convertido al instante un campo de Artemisa en cenizas. Sarah simplemente se cubrió la cara con las manos, preguntándose cómo era posible que dos hombres adultos pudieran ser tan ridículos. La mañana siguiente amaneció maravillosamente despejada, con el vasto cielo occidental bañado en delicados tonos de rosa pálido y oro suave. Pero la tranquila calma de aquellas primeras horas pesaba increíblemente sobre los hombros de Sarah. La divertida absurdidad de la noche anterior se había evaporado, dejando tras de sí un silencio escalofriante y pesado. Al otro lado del polvoriento patio, Don estaba trabajando junto a dos de sus hombres, reparando un pesado poste del corral. Sus movimientos eran notablemente rígidos, como los de un hombre que soporta un profundo y doloroso dolor en el pecho. No la miró. Simplemente trabajó como si ella ni siquiera estuviera allí. Más tarde, esa misma mañana, Evan se unió a Sarah junto a la cocina, apoyándose casualmente contra la encimera de madera. Le pidió su opinión sobre un regalo de boda que iba a comprar para Mary, una mujer del este. Sacó un pequeño paquete de telas de colores de su bolsa de viaje, las extendió y le preguntó cuál le quedaba mejor a Mary, la roja, la crema o una preciosa azul. Sarah, complaciente, se colocó el pañuelo azul alrededor del cuello para ver cómo reflejaba la luz. Evan se acercó, inclinó la cabeza pensativamente y se estiró para ajustar la tela. Al hacerlo, sus dedos rozaron suavemente el lado de su cuello y, una vez más, como si lo hubiera convocado un cruel giro del destino, una alta sombra oscureció el umbral. Don estaba de pie en la puerta, con su hermoso rostro tallado en piedra inflexible. No había absolutamente ningún destello de calidez en sus ojos, solo el feroz y agonizante apretón de su fuerte mandíbula. Antes de que Sarah pudiera siquiera abrir la boca para explicar que Evan se iba a casar con otra persona, Don ya se estaba alejando. No hizo preguntas, ni lanzó acusaciones airadas. Solo se retiró en silencio y con rigidez mientras caminaba rápidamente hacia el corral más alejado. Si un hombre pudiera sangrar activamente sin tener heridas físicas, Don parecía estar haciéndolo. Cuando el sol de la tarde brillaba en lo alto, Sarah finalmente se hartó de su obstinada retirada. Salió al calor y lo encontró junto a la valla más lejana, tensando agresivamente el alambre de púas. El sol golpeaba sin piedad sus anchos hombros, y el sudor trazaba líneas brillantes a lo largo de los tensos músculos de su espalda. Ella le dijo con firmeza que tenían que hablar. Él se negó sin detener su trabajo. Respiraba con dificultad mientras afirmaba que estaba ocupado. Pero Sarah no iba a dejar que se escapara esta vez. Se plantó directamente en su camino. Con valentía le arrebató el pesado carrete de alambre de sus fuertes manos e insistió en que sí, que tenían que hablar, y él finalmente se detuvo y la miró. El dolor crudo y descarnado que brillaba en sus ojos oscuros casi le robó todo el aire de los pulmones. Su profunda voz se quebró ligeramente cuando le dijo que no quería saber nada de ella y de su amigo Evan. Don apretó la mandíbula y afirmó a la defensiva que no era ciego. Sarah miró a este hombre magnífico y ferozmente orgulloso y le dijo con cuidado que simplemente estaba equivocado. Esa suave verdad pareció afectarle más de lo que ella jamás hubiera podido imaginar. Dio un paso atrás, cruzando sus gruesos brazos con fuerza sobre el pecho,
como si intentara desesperadamente volver a levantar sus muros protectores. Murmuró, mirando a todas partes menos a ella directamente, que Evan la había tocado primero ayer y luego otra vez hoy, y que ella había sonreído. Sarah le susurró que él no había visto lo que realmente había pasado. Pero Dan respondió con el dolor obstinado y profundamente arraigado de un hombre que había pasado toda su vida protegiendo las partes más sensibles de sí mismo y que odiaba profundamente que ella hubiera logrado llegar a una de ellas. Bajó la voz y su orgullo le obligó a decir que si ella quería estar con Evan, él no se interpondría en su camino. Le dijo que era libre de elegir. Las palabras estaban claramente destinadas a sonar fuertes e indiferentes, pero no lo hicieron. Titubearon terriblemente, como una cuerda pesada tirada con demasiada fuerza. Fue en ese momento tranquilo y desgarrador cuando Sarah finalmente comprendió la verdad del hombre que tenía delante. No estaba realmente enfadado. Estaba profundamente herido, ferozmente celoso, terriblemente asustado de perderla y esforzándose increíblemente por no demostrarlo. Furioso por su terquedad, pero abrumadoramente halagado por la profundidad de sus sentimientos tácitos. Ella acortó la distancia entre ellos. Se acercó lo suficiente como para obligarlo a mirarla a los ojos. ¿Crees que quiero a Evan?, le preguntó en voz baja. Don tragó saliva con dificultad, irradiando vulnerabilidad, pero no dijo nada. Así que para acallar por fin sus ridículos y obstinados celos, Sarah se puso de puntillas y le dio un beso rápido y extraordinariamente suave directamente en los labios. Don Lone Bear se quedó paralizado. Todos y cada uno de los poderosos músculos de su imponente cuerpo se quedaron completamente inmóviles. Ella se apartó lo justo para mirar su expresión profundamente atónita. Le preguntó si eso respondía a su pregunta. La voz de Don sonó increíblemente áspera y grave cuando preguntó, ¿qué pregunta? Ella sonrió con dulzura, con el corazón acelerado por el calor del desierto. Le dijo que la pregunta era si quería a Evan y le aclaró con absoluta certeza que lo quería a él. Dan parpadeó lentamente, mirándola fijamente como si intentara desesperadamente creer sus hermosas palabras. Luego, claramente sin confiar en su propia voz, le tomó la mano. Sus dedos fuertes y callosos temblaban al envolver cuidadosamente los de ella. Susurró con la voz cargada de emoción, que no debía hacerlo a menos que realmente lo sintiera así. Cuando Sarah miró sus ojos oscuros y anhelantes y confirmó que sí lo sentía así, Don exhaló un suspiro tembloroso y le pidió en voz baja, «Hazlo otra vez». Ella se sonrojó profundamente y le dijo en tono burlón que una vez era suficiente. Pero Don emitió un sonido suave e increíblemente frustrado. Ya no se contenía más. La atrajo hacia él con suavidad pero con firmeza, y esta vez la besó. Empezó despacio, con dolorosa cautela, y luego se hizo más profundo, como si años de un profundo y tácito deseo finalmente hubieran recibido permiso para salir a la superficie. Las manos de Sarah se aferraron con fuerza a la suave tela de su camisa, anclándose a él mientras sus fuertes brazos rodeaban completamente su cintura. Para esas dos almas que se encontraban juntas bajo la infinita extensión del cielo occidental, el mundo entero a su alrededor se volvió maravillosamente, perfectamente silencioso. Ya no había miedo, ni celos, ni huidas. No quedaba nada en el mundo, excepto el calor de su abrazo y el suave y tranquilo murmullo del viento que se movía suavemente a través de la hierba del desierto. Cuando finalmente se separaron, completamente sin aliento por un beso que llevaba el peso de tantos sentimientos no expresados, Don no se apartó. En cambio, simplemente apoyó su frente íntimamente contra la de ella. Todo el mundo a su alrededor quedó perfectamente, maravillosamente en silencio, excepto por el suave y tranquilo murmullo del viento vespertino, que se movía suavemente entre la hierba silvestre. Respiró hondo y le preguntó, con su voz grave ahora mucho más suave, qué era lo que ella y Effen habían estado susurrando realmente junto a la cocina. Sarah no pudo evitar reírse suavemente mientras revelaba la hilarante y anticlimática verdad. Le contó al vaquero, ferozmente celoso, que su supuesto rival simplemente le había pedido ayuda para elegir un regalo de boda para su futura esposa en el este.
Don la miró en silencio, completamente atónito, durante un largo momento, procesando la absoluta absurdidad de sus propios celos. Luego murmuró algo entre dientes en apache. Sara sospechaba que se trataba de una palabrota increíblemente grosera, provocada por su abrumador orgullo, que se tragaba la vergüenza. Pero en lugar de apartarse para ocultar su ego herido, el imponente ranchero simplemente la volvió a abrazar con fuerza, en un abrazo increíblemente apretado y ferozmente posesivo. A medida que avanzaba la tarde, la noche se instaló en Willow Creek con una hermosa y envolvente suavidad que Sarah no había sentido en todas las largas y agotadoras semanas desde que había dejado atrás su antigua vida. El feroz calor del desierto finalmente cedió y el aire se enfrió maravillosamente a su alrededor. La artemisa plateada exhalaba su aroma débil, penetrante y perfectamente limpio en la profunda y acogedora oscuridad cercana. Los hermosos caballos que habían trabajado tan duro para salvar se movían en su robusto corral con un murmullo tranquilo y reconfortante, indicando que por fin todo estaba bien. Por encima de ellos, el cielo occidental se extendía increíblemente amplio y completamente despejado, lleno de estrellas más brillantes y resplandecientes que las que cualquier pueblo del este había visto en toda su vida. Era el tipo de cielo magnífico y humilde que hace que una persona quiera susurrar sus secretos más profundos y mejor guardados. Sentados en silencio juntos bajo ese extenso dosel de estrellas, encontraron una intimidad profunda y confiada que ninguno de los dos esperaba encontrar. El feroz y protector vaquero parecía sorprendentemente más joven bajo la pálida luz plateada. O tal vez, por primera vez en años, simplemente parecía menos solo. Se volvió hacia ella y le señaló en voz baja que nunca le había explicado su pasado. Quería saber por qué había viajado tan lejos de todo lo que conocía, enfrentándose a un paisaje tan duro e implacable por su cuenta. Sarah respiró hondo y se armó de valor. Por fin estaba lista para derribar sus pesadas murallas. Confesó la dolorosa verdad que había estado llevando consigo por todo el país. Le contó que la habían prometido a un hombre al que no amaba. Era un destino que no podía aceptar, una vida construida completamente en torno a los deseos y necesidades de él, sin ningún espacio para su propio corazón. Así que, reuniendo todo el valor desesperado que le quedaba, simplemente se marchó, confesó a Dawn, con la voz ligeramente temblorosa, que no le parecía un acto de fortaleza. Simplemente se sentía como una huida. Dawn la escuchó con todo su ser, ofreciéndole el refugio seguro de su completa atención. Le respondió con una profunda gentileza, diciéndole que a veces huir puede ser un acto de pura supervivencia. Y luego, a cambio de su valentía, Dawn abrió las puertas más pesadas de su propio corazón. No habló con la ira defensiva de su juventud, sino con un recuerdo pesado y doloroso. Compartió cómo había tomado la decisión opuesta. Se había quedado. Le contó cómo se había quedado cuando su mundo se había vuelto demasiado vacío. Y se quedó cuando murió su querido hermano. Se quedó cuando los hombres de los pueblos cercanos lo miraban con cruel prejuicio. E incluso cuando su propia gente dudaba de que pudiera mantener unida esta dura tierra, confesó su vulnerabilidad más profunda. Se había quedado porque le aterrorizaba la idea de que, si alguna vez se marchaba, nunca tendría la fuerza emocional para volver. Extendió la mano, acariciándole suavemente la mandíbula con sus dedos cálidos y callosos, y le susurró una creencia que se instaló en lo más profundo de su alma, como la cálida luz del sol. Le dijo que creía que nada llegaba a Willow Creek a menos que estuviera destinado a encontrar un hogar. Y en ese momento de perfecta tranquilidad, bajo las infinitas estrellas del oeste, Sarah finalmente se dio cuenta de la hermosa verdad de su largo y polvoriento viaje al alejarse de una vida que le exigía encogerse. No solo había encontrado un refugio temporal o seguridad física, no solo había encontrado un propósito satisfactorio en el cuidado de la tierra y los animales. Finalmente había encontrado un verdadero y innegable sentido de pertenencia y había encontrado al hombre perfecto, cuyo maravilloso corazón protector siempre estuvo destinado a encontrarse con el suyo.
Amigos míos, el viaje de Sarah y Dan nos enseña una lección hermosa y resonante. La verdadera pertenencia no se encuentra huyendo constantemente de lo que temes. Se encuentra cuando finalmente tienes el valor de dejar de huir, cuando encuentras un lugar y una persona que te mira y valora tu yo completamente auténtico. Se trata de darte cuenta de que tu valor nunca está determinado por lo bien que encajas en las estrechas expectativas de otra persona, sino por lo brillante que se te permite que sea tu espíritu. Cuando por fin eres completamente libre para ser tú mismo, es el momento milagroso en el que dos corazones heridos y cautelosos se dan cuenta de que ya no tienen que ser fuertes por sí mismos. A veces, la vida nos obliga a atravesar los desiertos más duros e implacables, despojándonos de todos los planes cuidadosos y sensatos que habíamos hecho para nosotros mismos. Nos deja cansados, polvorientos y completamente inseguros de nuestro camino a seguir. Pero si seguimos caminando y somos lo suficientemente valientes como para bajar nuestras defensas cuando aparece el alma adecuada, es posible que descubramos que ese desvío inesperado y salvaje era en realidad el camino a casa. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche junto al fuego para escuchar esta historia. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre el viaje de Sarah y Dan. ¿Alguna vez han tomado un desvío inesperado en su propia vida que los llevó exactamente a donde necesitaban estar? Por favor, tómense un momento para compartir sus hermosas historias y sus opiniones conmigo en la sección de comentarios a continuación. Leo y aprecio cada una de ellas y cuéntenme, ¿desde qué lugar de este gran y hermoso mundo me están escuchando hoy? El polvo vuelve a asentarse sobre la frontera y la noche cubre la pradera. Pero las historias no desaparecen mientras haya alguien dispuesto a escucharlas. Gracias por acompañarme en este viaje. Y si esta aventura encendió tu espíritu libre, suscríbete y acompáñame de nuevo. Porque todavía quedan caminos por recorrer, promesas por cumplir y destinos que nos esperan más allá del horizonte.